Hola, muy buenos días tengan todos ustedes. El día de hoy, el equipo número 6, conformado por Ceballos Palazuelos Juan Arturo, García González Jesús Andrés, Galván Muñoz Daniel, García Parra José Daniel, Guerrero Valencia Silvia Arisbet, Trapero Rivera Jesús Alejandro y su servidor Larreta Félix José Sebastián, les presentaremos el tema de estructura de las proteínas en su estructura primaria. Comenzamos. Primero definiremos qué es una proteína. Las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos, que estos a su vez están formados por un tipo de enlaces conocidos como enlaces peptídicos. Para las macromoléculas de gran tamaño como las proteínas, la tarea muchas veces de describirlas se aborda en varios niveles de complejidad. Estos son los siguientes: estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Comenzaré diciendo que la estructura primaria es una descripción de todos los enlaces covalentes que unen a los aminoácidos en una cadena polipeptídica. En la secundaria sería, o más bien se refiere a a disposiciones particularmente estables de los aminoácidos que dan lugar a patrones estructurales repetitivos. La estructura terciaria describe todos los aspectos del plegamiento tridimensional de un polipéptido. Cuando una proteína posee dos o más subunidades polipeptídicas, su disposición en el espacio se denomina estructura cuaternaria, que esta a su vez es una proteína que posee más de dos subunidades. Las diferencias en la estructura primaria pueden ser especialmente informativas, puesto que cada proteína tiene un número de aminoácidos y se secuencian en distintos residuos de aminoácidos. Y a continuación les presentaré la función de una proteína que depende de su secuencia de aminoácidos. La función de una proteína depende de su secuencia de aminoácidos. Bueno, pues primeramente, como ya lo hemos visto, las proteínas con funciones diferentes siempre tienen secuencias de aminoácidos totalmente diferentes. Y pues estas mismas se han correlacionado, perdón, de miles de enfermedades genéticas humanas con la producción de proteínas defectuosas. Los defectos suelen ir desde un único cambio en la secuencia de aminoácidos, desde la eliminación de una parte mayor de una cadena polipeptídica. Por tanto, sabemos que si se llegase a alterar la estructura primaria, la función de la proteína también puede cambiar. Y finalmente, al comparar proteínas con funciones similares de diferentes especies, podemos encontrar que estas mismas proteínas, por lo regular, tienen secuencias de aminoácidos similares. Como ya se los había mencionado anteriormente, la anemia falciforme es un claro ejemplo de la modificación de un codón de un nucleótido. Y pues la anemia falciforme es una hemoglobinopatía debido a una mutación de un solo nucleótido en el codón de un solo aminoácido ubicado en la sexta posición de la secuencia de la globina beta. Esta sería una de las cuatro cadenas polipéptidas de la hemoglobina. Como podemos observar en la imagen, los glóbulos rojos en la parte de arriba tienen su forma normal. Estos tienen sus niveles de hemoglobina normales, por lo tanto se considera una célula sana. Pero por su parte, en la parte de abajo, podemos ver que los glóbulos rojos poseen una forma diferente, puesto que abajo es cuando ya se posee la anemia falciforme en el cuerpo. Esto representa que un pequeño cambio bioquímico puede provocar la formación de polímeros de globinas beta cuando la concentración de oxígeno en los glóbulos rojos baja de su nivel normal. Aquí les explicaré en la imagen que aparece en la parte de abajo. La parte de abajo representa una secuencia de aminoácidos de la globina beta humana, que esta sería la,
la parte de arriba de la imagen de abajo, y de la globina S de un glóbulo rojo falciforme. Esta muestra un solo cambio. El sexto aminoácido que está resaltado de color amarillo supone un cambio menor en el 1%. El ADN supone un cambio de un codón de guanina, timina, adenina o de guanina, timina, guanina en lugar de un codón de guanina, adenina, adenina o de guanina, adenina, guanina, que sería el glutamato. Los polipéptidos cortos se secuencian utilizando procedimientos automáticos. A pesar de que la secuencia de aminoácidos puede variar en algunas regiones de la estructura primaria, las proteínas contienen por lo regular regiones cruciales, que estas a su vez son esenciales para su función y cuya secuencia se encuentran conservadas. Friedrich Sanger resolvió la secuencia de aminoácidos de las cadenas peptídicas de la hormona insulina. Este trabajo, de hecho, sorprendió a muchos investigadores que habían creído durante mucho tiempo que la elucidación de la secuencia de aminoácidos de un polipéptido sería una tarea muy difícil y rápidamente se hizo evidente que la secuencia de nucleótidos del DNA y de la secuencia de nucleótidos de las proteínas estaban altamente relacionadas de algún modo. Para analizar la estructura primaria de una proteína se utilizan diversos procedimientos y pues primeramente Sanger desarrolló el reactivo 1-fluoro-2,4-dinitrobenceno, que con este fin otros activos utilizados son el cloruro de dancilo y el cloruro de dapsilo, que generan derivados más fácilmente detectables que los derivados de los de nitrofenados. El procedimiento de la degradación de Edman, o simplemente llamado secuenciación de Edman, marca y elimina solamente el residuo N-terminal de un polipéptido, dejando el resto de enlaces peptídicos intactos. ¿Y cómo se hace esto? Se hace reaccionar el péptido PITC, eliminando el residuo N-terminal en forma de derivado de fenilhidatoína. Después de la eliminación e identificación del residuo N-terminal mediante HPLC o High Performance Liquid Chromatography en sus siglas en inglés. El nuevo residuo terminal puede ser marcado, eliminado e identificado por repetición de la misma serie de reacciones y este procedimiento se repite hasta que se han determinado absolutamente todas las secuencias. Edman determinó de manera detallada la estructura de las proteínas y con su mismo método consiguió dar lugar a una explicación estructural de diversas actividades biológicas. Por ejemplo, realizó un experimento donde aisló de la sangre bovina una proteína pequeña, que es la que regula la presión arterial, llamada angiostesina, lo que le permitió conocer que las proteínas están constituidas por pequeños bloques o ladrillos. Los secuenciadores modernos alcanzan eficiencias superiores al 99% por ciclo, que permiten secuenciar más de 50 residuos de aminoácidos continuos de un polipéptido. Lo que se muestra en la siguiente imagen serían los pasos para la secuenciación de un polipéptido. Como podemos observar en el inciso A, ocurre primeramente la identificación del residuo amino terminal, que puede ser el primer paso de la secuenciación de un polipéptido. Ahí mismo se muestra el método de Sanger para determinar el residuo aminoácido no terminal. En la parte B, podemos observar que el procedimiento de la degradación de Edman permite obtener de manera secuencial completa de un péptido, perdón. Eh, en el caso de los péptidos cortos, en este método por sí solo da la secuencia completa, por lo que frecuentemente se omite el paso A.
Las proteínas grandes deben de secuenciarse a partir de fragmentos más pequeños. La precisión global en la determinación de una secuencia de aminoácidos disminuye generalmente a medida que aumenta la longitud de un polipéptido. Los largos polipéptidos de las proteínas han de romperse en trozos más pequeños para poder secuenciarlos de una manera más eficiente. La imagen que se presenta en la parte derecha de la diapositiva vendría representando la rotura de puentes disulfuro en proteínas. Ahí se ilustran dos métodos comunes. La oxidación de un residuo de cistina con ácido perfómico produce dos residuos de ácido cisteíco, el que vemos en la parte izquierda. La reducción con ditroiterol con beta-mercaptoetanol, que da lugar a residuos de cisteína, se ha de seguir con una modificación adicional de los grupos. El grupo CH reacciona para impedir la reformación del puente disulfuro. Un dato sería que la acetilación con yodato acetato es útil en este último caso. De manera muy breve, les explicaré la secuenciación de proteínas, ya que son varios pasos. El primer paso sería la rotura de los enlaces disulfuro. Los puentes disulfuro interfieren en el procedimiento de secuenciación. Un residuo de cistina al que se le cortará uno de sus enlaces peptídicos mediante el procedimiento de Edman podría permanecer unido a otra cadena polipeptídica a través de su puente disulfuro. El segundo paso sería la rotura de la cadena polipeptídica, donde las enzimas denominadas proteasas catalizan la ruptura hidrolítica de los enlaces peptídicos. Algunas proteasas cortan solamente los enlaces peptídicos adyacentes a residuos aminoácidos específicos y, por tanto, fragmentan una cadena polipeptídica de forma predecible y reproducible. El tercer paso sería la secuenciación de péptidos, donde todos los fragmentos peptídicos resultantes de la acción de la tripsina se encuentran separadamente por el procedimiento de Edman. El cuarto paso sería la ordenación de los fragmentos peptídicos, donde debe determinarse el orden de esos fragmentos trípticos en la cadena polipeptídica original. Los fragmentos resultantes de este segundo procedimiento se separan y se secuencian, al igual que los anteriores. Si se ha identificado el aminoácido, amino terminal previamente a la primera hidrólisis de la proteína, se puede utilizar esta información para establecer cuál es el fragmento que proviene del extremo amino. El quinto paso sería la localización de los puentes disulfuro, que su localización se determina en un paso adicional una vez completada la secuenciación. De nuevo, se corta una muestra de la proteína con un reactivo tal como la tripsina, pero esta vez sin romper los puentes disulfuro. Los péptidos resultantes se separan por electroforesis y se comparan con el conjunto original de péptidos generados por la tripsina. Por cada puente disulfuro faltarán dos de los péptidos originales, al tiempo que aparecerá un nuevo péptido más grande. Los péptidos que han desaparecido representan las regiones del polipéptido intacto que están unidas por el puente disulfuro. La imagen que se presenta a continuación representa la fragmentación de las proteínas, la secuenciación y ordenación de los fragmentos peptídicos. Primeramente, en primer lugar, se determina la composición de los aminoácidos y el residuo N-terminal de una muestra intacta. Después, se rompen los puentes disulfuro presentes en la fragmentación de forma que la secuenciación pueda ocurrir con eficiencia. Es un ejemplo que se muestra en la imagen donde solo hay dos residuos de cisteína, por lo que solamente hay una posibilidad de localizar el puente disulfuro. En los polipéptidos con tres o más residuos cisteína, la posición de los puentes disulfuro puede determinarse tal y como se describe en el texto. Pero las secuencias de aminoácidos se pueden deducir también mediante otros métodos. Nosotros hemos estado viendo algunos métodos, pero estos no son los únicos con los que nosotros podemos determinar las secuencias de aminoácidos. Existen también otros métodos, los cuales están basados en la espectrometría de masas. Estos métodos nos permiten deducir la secuenciación de algunos polipéptidos cortos en unos pocos minutos. En este caso nosotros hablaremos
del espectrómetro de masas de ionización por electrospray. Este espectrómetro de masas ha sido una herramienta muy importante en la química. Esta técnica es capaz de determinar la masa de un analito con una precisión muy grande. Lo que se hace en esta técnica es que se toma una disolución de analito y después se hace pasar a través de una aguja cargada con un elevado potencial eléctrico. Esta se dispersa en la disolución en una fina niebla de microgotas cargadas. Después el disolvente se evapora y los iones con cargas múltiples resultantes se introducen en una fase llamada fase gas, y esta fase es no destructiva. Después los protones añadidos durante el paso a través de la aguja nos proporcionan cargas adicionales a la macromolécula. Nosotros aquí en la imagen de la parte derecha hacia abajo podemos ver lo que es la aguja cargada. Buenas tardes, mi nombre es García González Jesús Andrés. Voy a hacer el apoyo en esta exposición y en este caso me toca presentarles o explicarles lo que la estructura del espectrómetro de masas de ionización por electrospray. Se puede apreciar que está como dividido en dos segmentos. Esto para que su entendimiento sea mejor. Y no es tan complicado, de hecho. Bueno, para empezar, la muestra de la proteína se mete por este compartimiento en microgotas, o sea, es una muestra muy pequeña para poder ser mejor analizada. Pasa a través de este campo magnético de alto voltaje para que del estado en el que está la muestra de la proteína pase de estado gaseoso, para que nada más queden puros iones protonados de la proteína. Entonces, después de que pasa este procedimiento, se repite las veces que sea necesario para que nada más queden los puros iones. Pasan a través de esta pequeña aguja y para ir directamente a la interfase de vacío y finalmente al espectrómetro de masas, que aquí es donde se va a leer y analizar la proteína en cuestión. Esta gráfica es lo que nos lanza después de que el espectrómetro de masas leyó y analizó los datos de la proteína. Se ve un poco enredosa la gráfica, pero no lo es tanto. Para poder leerla e interpretarla, se debe leer de derecha a izquierda. Se puede apreciar unos picos que van de manera ascendente y luego descendente. Esto quiere decir eh, que en cada pico es un ion. O sea, son los iones que quedaron de la muestra del espectrómetro. Entonces, entre más grande el ion, va a ser mayor su abundancia. Esto quiere decir el eje Y. Intensidad relativa es la abundancia en el espacio o en la muestra. Y aquí se puede ver que el pico más alto, el que llega al 100%, es el ion más abundante y es el ion que se va a tomar en cuenta. Pero lo que nosotros queremos saber es la masa de la proteína. Y para esto debemos conocer la masa y la carga del ion en cuestión. Para poder saber un valor aproximado de la masa de la proteína, se necesita saber dos datos, mínimo, dos picos contiguos. Se van a seleccionar dos picos contiguos para, para posteriormente meter esos datos en una serie de fórmulas que no las explicaré ahorita porque es muy complejo o en sí me llevará más tiempo. Pero bueno, para empezar se toman dos datos de dos picos seguidos o contiguos, que por ejemplo tomaré el 1400, que sería este pico, y el siguiente sería, perdón, y el siguiente sería 1390 y tantos aproximadamente. Ahora, estos dos datos de masa carga lo meto en una serie de fórmulas y me va a lanzar un valor aproximado de entre 47.000 y 48.000. Eso es aproximado, pero si nosotros hacemos este procedimiento para todos los picos de la gráfica, va a lanzarnos este dato, que es más exacto. Este dato es la masa de una proteína que se usó de muestra para esta gráfica, de la aerolicina, pero puede ser para cualquier proteína en cuestión. Este dato lo lanzó una computadora, es decir, no hizo todo este embrollo de fórmulas, sino que fue un poco más exacto y más rápido. Pero para hacerlo manualmente está muy bien. Por otro lado, tenemos la espectrometría de masas en tándem. Esta técnica se utiliza para que se puedan analizar segmentos cortos de polipéptidos. Es por eso que al realizarla se tienen que utilizar dos
o más espectrómetros de masas acoplados uno seguido del otro, y entre ellos generalmente se coloca una cámara de colisión. Este proceso se divide en varias etapas. La primera de ellas es la etapa MS1. Lo primero que se hace es que se inyecta una disolución de alguna proteína en el espectrómetro de masas. Después pasan a la cabina de separación, como podemos ver, y lo que hacen es que se separan de forma que solo se selecciona un ion, una proteína, para su posterior análisis. Esta es la etapa MS1. Después el péptido pasa a la cámara de colisión y se comienza a fragmentar. Y después de esto, en la siguiente etapa, en la MS2, se le mide la relación masa-carga. La relación masa-carga es la masa del ion entre su carga. Después pasan a través de un detector y al final, ya que acaba el proceso, muchos de los iones que se generan durante la fragmentación resultan de la ruptura del enlace peptídico. A estos iones se les pueden llamar iones tipo B y iones tipo Y. Y esto se hará en función de si la carga se mantiene en el lado amino o en el lado carboxilo terminal. Nosotros podemos ver en la imagen de acá abajo a la derecha, podemos ver un péptido. Nosotros podemos ver que este péptido cuenta con un lado amino terminal del lado izquierdo y un lado carboxilo terminal del lado derecho. En esta espectrometría de masas, los fragmentos más comunes que nosotros vamos a tener a baja energía de colisión corresponden a los iones A, a los iones B y a los iones Y. Entonces, nosotros podemos observar que los iones B se extienden del lado del amino terminal y que los iones Y se extienden del lado carboxilo terminal. Los iones A son muy poco comunes en este tipo de procedimientos. Entonces, nosotros aquí vemos, habíamos mencionado que en función de si la carga terminaba en el lado carboxilo o en el lado amino terminal, se iban a denominar tipo B o tipo Y. Nosotros vemos que en este caso, la carga queda del lado del carboxilo, por lo que estos iones se denominarán iones tipo Y. Aquí tenemos un espectro con picos que representan los fragmentos peptídicos que se generaban a partir de la muestra del péptido pequeño. Estos picos marcados son iones tipo Y, como habíamos comentado anteriormente. Este pico de aquí, el pico intenso Y2 B', es un ion que posee una carga doble, y este no es parte del conjunto. Podemos observar que del lado izquierdo podemos observar la intensidad relativa de los iones, y debajo podemos observar que cada pico difiere en su relación masa-carga. Entonces, es posible sintetizar químicamente péptidos y proteínas pequeñas. En la actualidad, muchos péptidos son de utilidad como agentes farmacológicos, por lo que su producción es muy importante para la industria comercial. Existen tres maneras en las que nosotros podemos obtener péptidos. Se encuentra mediante la ingeniería genética y también se pueden obtener a partir de la purificación de un tejido. Pero nosotros nos vamos a enfocar en el de la síntesis química directa, ya que esta es la mejor opción al momento de aplicarla, gracias a que existen en la actualidad muchas técnicas muy desarrolladas y eficientes para llevarla a cabo. Hablemos entonces de la síntesis química directa. Bueno, la complejidad de las proteínas hace que los métodos tradicionales de la química orgánica no se puedan utilizar o sean menos efectivos en péptidos que sean de más de 4 aminoácidos. Esto se debe a que es muy difícil purificar el producto después de cada paso que se lleve a cabo. El principal avance en este ámbito lo logró Bruce Merrifield en el año de 1962. Él logró sintetizar un péptido manteniéndolo unido a un soporte sólido. Este soporte estaba fabricado de un polímero insoluble
que estaba dentro de una columna, y esto era parecido a lo que nosotros conocemos como cromatografía. A este péptido se le añadían aminoácidos y utilizaba una secuencia de reacciones que seguían un ciclo que se repetía constantemente. Es importante aclarar que en cada paso del ciclo, unos grupos protectores bloquean las reacciones no deseadas. Estos grupos protectores se encargan de evitar que se formen enlaces peptídicos que nosotros no deseamos. Es decir, estos grupos protectores evitan que se formen enlaces entre el grupo carboxilo del aminoácido y el grupo amino de su análogo. Un grupo protector debe tener como características ser químicamente estable y también debe ser fácilmente removible para no alterar el curso de la reacción. Bueno, aquí podemos observar esta reacción que es el ciclo que llevó a cabo Bruce Marfield. En la primera etapa nosotros tenemos una perla insoluble de poliestireno. Podemos observar cómo el péptido está protegido por el grupo protector FMOC. Existen diferentes grupos protectores. Cada uno se utilizará dependiendo de la reacción. En este caso se está utilizando el cloruro de fluorenilmetiloxicarbonilo, mejor conocido como FMOC. En el primer paso tenemos la unión del aminoácido carboxilo terminal al grupo reactivo de la resina. Después se va a remover el grupo FMOC. Recordemos que los grupos protectores deben de ser fácilmente removibles para no alterar el curso de la reacción. Y también porque se van a estar añadiendo y se van a estar eliminando en el transcurso del ciclo a como sea conveniente. Este grupo protector se elimina por un tratamiento con una solución que contiene una base orgánica débil. Después, en el paso 3, nosotros podemos observar que el aminoácido 2, con el grupo amino protegido, es activado por su grupo carboxilo de la DDC. Después nos pasamos al paso 4. Aquí podemos observar que el grupo amino del aminoácido 1 lo que hace es que ataca al grupo carboxilo activado del aminoácido 2 y aquí se forma un enlace peptídico. En este punto, las reacciones 2, de la reacción 2 a la 4 se comienzan a repetir tantas veces como sea necesario. Recordemos que esta reacción forma un ciclo. Una vez se repita tantas veces como sea necesario, pasamos al paso 5. Aquí el péptido completo se desprotege como ocurre en la reacción 2. El TFA, que es el ácido trifluoroacético, hidroliza el enlace éster entre el péptido y la resina. Bueno, en la actualidad, la tecnología para sintetizar péptidos ha avanzado a pasos agigantados. Incluso ha llegado a ser automatizada. Estos procesos se han optimizado a lo largo de los años. Inclusive se han llegado a sintetizar proteínas de hasta 100 aminoácidos en unos pocos días. Recordemos que en la antigüedad, sintetizar péptidos tan largos se demoraba incluso años. Los diversos métodos nos han hecho posible formar polipéptidos y proteínas mayores a partir de la unión de péptidos sintetizados. Gracias a estos métodos nos ha sido posible crear nuevas proteínas con diferentes grupos químicos. También nos ha ayudado a crear algunos grupos que no se encuentran normalmente en las proteínas celulares. Estos métodos nos han proporcionado formas en las que nosotros podemos comprobar teorías, por ejemplo, sobre la catálisis enzimática. También nos hayan ayudado a crear diferentes proteínas y diseñar secuencias proteicas con un despliegue en determinadas estructuras. A pesar de todo lo anterior mencionado, estos procesos no se comparan en nada con un proceso biológico, ya que, por ejemplo, una célula bacteriana es capaz de sintetizar una proteína de 100 aminoácidos en 5 segundos. La secuencia de aminoácidos nos proporciona información bioquímica muy importante. Bueno, el conocimiento de las secuencias de aminoácidos de una proteína
nos ayuda, ya que gracias a ellos podemos obtener información acerca, por ejemplo, de la estructura tridimensional y de la función de la proteína. Una gran parte de estas ideas vienen de la búsqueda de similitudes entre las proteínas que nosotros queremos estudiar y proteínas que ya se conocen. Se conocen muchísimas, miles de secuencias y estas están disponibles en un banco que podemos acceder a él a través de Internet. Gracias a esto nosotros podemos conocer las diferentes familias de proteínas. Existen familias de proteínas que tienen características estructurales y funcionales compartidas y que se les puede identificar gracias a las similitudes que tienen en sus secuencias de aminoácidos. Las proteínas son asignadas a las diferentes familias existentes de acuerdo a su similitud en sus secuencias de aminoácidos con otras proteínas. Normalmente estas llegan a coincidir entre un 25 y un 30%. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos la familia de la ciclofilina humana. Esta es un grupo de proteínas que se encargan de unir a las ciclosporinas y pues las ciclosporinas son unos especies de inmunodepresores. Entonces, esta es un ejemplo de una familia de proteínas. Cada una tiene una estructura diferente, pero coinciden en una gran parte de ella y tienen una función similar. También tenemos las secuencias señal. Algunas secuencias de aminoácidos suelen servirnos como señal para determinar la localización celular. También para la modificación química. También tenemos la secuencia señal. Algunas secuencias de aminoácidos suelen servirnos para determinar la localización celular. También para la modificación química y también para la vida de una proteína. Algunas secuencias señal, por ejemplo, se utilizan para dirigir proteínas hacia el exterior de la célula o también para llevar alguna proteína hacia el interior. También tenemos las secuencias consenso. Las secuencias consenso son el segmento que se encuentra en mayor frecuencia en varios miembros de una familia genética. El alineamiento de estas secuencias y los consensos son de mucha utilidad biológica. Por ejemplo, nos sirven para determinar qué cadena del ADN va a funcionar como molde en el proceso de transcripción. Bueno, nosotros en la parte de abajo podemos observar una imagen en la que se pueden apreciar secuencias de bases nitrogenadas. Nosotros podemos observar que de izquierda a derecha están acomodadas las secuencias. Entonces nosotros vamos a comenzar a leerlas por filas, de arriba hacia abajo. Nosotros tenemos que en la primera fila la base nitrogenada que más se repite es la timina, se repite 4 veces. Eso quiere decir entonces que el consenso de esa fila será la timina. Después si nos pasamos a la siguiente fila, tenemos que es otra vez la timina la base nitrogenada que más se repite. Entonces la timina va a ser otra vez el consenso y se va a colocar como la siguiente letra. Después tenemos 4 citosinas. Después tenemos otras 4 citosinas. De ahí tenemos 4 guaninas. Entonces la guanina se va a colocar abajo como el consenso. Después tenemos otra vez 4 guaninas. Después tenemos 4 adeninas. En la siguiente fila vemos que tenemos 4 timinas. Entonces se coloca la timina abajo. Después tenemos 5 citosinas. Entonces se coloca la citosina. Después tenemos 4 guaninas otra vez. Y al final tenemos 4 adeninas. Entonces vamos a colocar la adenina porque es la que más se repite. Se repite en 4 de las 5 secuencias que nosotros tenemos. Entonces al final nosotros podemos observar que la última secuencia es el consenso, la que está hasta abajo. ¿Por qué? Porque son todas las bases nitrogenadas que más se repiten en cada fila. De esta forma nosotros podemos determinar el consenso
de una secuencia de aminoácidos o de una secuencia de bases nitrogenadas? Bueno, las secuencias de proteínas nos permiten introducir la vida en la Tierra. En la actualidad, una gran cantidad de información contenida en las secuencias de proteínas aparentemente suelen verse como una simple cadena de letras con la que nosotros lo simbolizamos, pero en esta simple cadena de letras se encuentra una cantidad enorme de información. Uno de los principales desempeños de los bioquímicos en la actualidad ha sido el de desarrollar algunos métodos que sean cada vez más potentes para lograr la extracción de información a partir del número cada vez mayor de secuencias que nos sean disponibles. Dos de los máximos exponentes en el campo de la evolución molecular son Emil Zuckerkandl y Linus Pauling. Ellos realizaron algunos trabajos a mediados de la década de 1960 y fueron pioneros en el uso de secuencias de nucleótidos y de proteínas para el estudio de la evolución. Nosotros aquí podemos observar del lado izquierdo a Linus Pauling y del lado derecho a Emil Zuckerkandl. Es importante aclarar que la evolución no ha tomado un camino simple y lineal. Nunca ha ido en línea recta y se ha mantenido constante. La evolución siempre ha estado llena de complejidades. Uno de los factores que ha complicado muchísimo la deducción de la historia evolutiva es la poca o muy poco frecuente transferencia de un gen o de un grupo de genes de un organismo a otro. Esto según un proceso que se denomina transferencia genética lateral. La transferencia genética lateral es el movimiento de el material genético entre organismos. Y esto que no es a través de transmisión vertical, como por ejemplo la transmisión del ADN de padres a sus descendientes. La transmisión genética lateral es la razón principal de la que se propague, por ejemplo, en las bacterias la resistencia a los antibióticos y también juega un papel muy importante en la evolución de bacterias que puedan degradar compuestos nuevos, por ejemplo, como pesticidas que son creados por los humanos. Bueno, nosotros fuimos el equipo 6 y les damos las gracias por su atención.